Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. El ministro del Interior califica como gravísima la actuación de jueces y fiscales tras la liberación de 2 delincuentes en Machala, pese a contar con antecedentes penales. Hola, Andrea. Valeria, amigos, muy buenas tardes. Además, una ola de violencia se vive en Manabí. En lo que va del año en Manta se registran 260 muertes violentas. Con esto empezamos. Y sí, más de 10 personas fueron asesinadas en menos de 12 horas en la provincia de Manabí. Una de las víctimas es un policía en servicio activo. Ricardo Alcíbar se trasladó hasta la unidad policial de Manta para darnos más detalles. Hola, Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes, compañeros en estudio. Estamos precisamente en el patio principal de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía en el distrito Manta. En este espacio se rendirán honores y se realizará una capilla ardiente en memoria del cabo primero que fue asesinado la noche de este jueves. Un crimen que se une a una secuencia de eventos registrados en la provincia de Manabí. Nosotros le contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. El cabo primero de la Policía Nacional, Jorge Eduardo Oleas Quinto, fue asesinado pasada las 9 de la mañana del jueves, mientras cenaba en un restaurante del barrio Circunvalación del Cantón Manta. Los sicarios a bordo de una camioneta dispararon con pistolas y fusiles contra el uniformado, quien estaba acompañado por una agente de la Policía Judicial. Ella logró escapar, pero él fue abatido en el sitio. En simultáneo, otro crimen se reportó en el sector Las Cumbres de Manta. La víctima, un guía penitenciario. Nosotros efectivamente recibimos ya por parte de las unidades de inteligencia varias alertas respecto a atentados que podríamos sufrir los miembros de la Policía Nacional. El agente policial 2 horas antes de ser asesinado participó en la recolección de evidencias y el levantamiento de indicios de la masacre reportada en Montecristi, donde 6 personas fueron asesinadas en los exteriores de un taller de soldadura del sector Leonidas Proaño. Previo a este crimen múltiple, 2 hermanos fueron asesinados en Jaramijó. Están llegando refuerzos de otras ciudades, de Guayaquil, de Quito, porque el mando policial está comprometido y me han confirmado el día de ahora que el día de mañana llegan grupos tácticos y refuerzos para poder volver a dar la tranquilidad que necesita aquí la ciudad. Y alrededor de las 6 de la mañana del viernes, un hombre fue asesinado en Portoviejo. Con estos casos reportados en menos de 12 horas, el distrito Manta ya registra más de 260 muertes violentas en lo que va del año. Actualmente las alertas están encendidas para el bloque de seguridad, ya que ahora no solo los crímenes responden a la disputa entre bandas terroristas, sino también hay represalias contra uniformados por operativos ejecutados. Ahí veíamos el reportaje y se conoce que la Policía Nacional y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas están desplegados para encontrar a los responsables de estos crímenes perpetrados en las últimas horas. Será cuestión de tiempo para que la comandancia de ambas instituciones dé a conocer los resultados obtenidos en la provincia de Manabí. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Ahora les contamos que la justicia ecuatoriana cierra el caso de Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Ella está fuera del país y su condena por asociación ilícita prescribió sin que pasara un solo día en prisión. El caso de Samara Solanda Rivera Saltos, viuda del ex líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, expone con crudeza cómo las demoras judiciales, el uso estratégico de recursos legales y una estructura de corrupción permitieron que una sentencia nunca llegara a ejecutarse. El 14 de julio de 2025, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas declaró la prescripción de la acción penal en su contra, pese a que Rivera había sido sentenciada a 5 años de prisión en octubre de 2024 por asociación ilícita. Aunque la sentencia estaba en firme, su defensa presentó apelaciones y recursos que prolongaron el proceso hasta que transcurrieron más de 5 años desde el inicio de la causa. El 24 de abril de 2020, el tiempo se convirtió en su mejor aliado. La etapa de juicio se sustanció entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024. El retardo procesal fue clave para declarar la prescripción. El fiscal provincial de Guayas, René Astudillo, presentó un recurso de apelación el 17 de julio, señalando que no se consideraron las resoluciones que suspendieron los plazos judiciales durante la pandemia, lo que invalidaría el conteo de tiempo que permitió declarar la prescripción.
La Fiscalía fundamenta su objeción en disposiciones del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, que establecieron la suspensión de términos para causas no flagrantes entre 2020 y 2021. Alias La Patrona, como la llaman sus seguidores, fue señalada como la principal operadora de una red que manipuló la justicia para lograr la liberación de su esposo en 2020. Conversaciones telefónicas interceptadas revelaron que coordinaba sobornos disfrazados de dulces para jueces, incluyendo una gestión directa encargada por Zambrano. El juez que sobreseyó inicialmente a Rivera fue apelado en 2021 por la entonces fiscal Yanina Villagómez, hoy condenada a 29 años y 6 meses por sus vínculos con estructuras criminales en el caso Metástasis. Villagómez fue la pieza clave en alargar el proceso, que se estancó desde esa fecha. El tribunal que resolvió la prescripción está ahora bajo la lupa. Los jueces Carmen Vázquez, José Daniel Poveda y Henry Morán deberán presentar un informe en 10 días, pues se les atribuyen infracciones gravísimas como dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Mientras su condena prescribía en Ecuador, Samara Rivera paseaba tranquila por el extranjero. La justicia la dejó libre, pero ella ya lo estaba desde hace tiempo. Catalina García, Teleamazonas. El Consejo de la Judicatura iba a analizar una medida de suspensión para el juez de la Corte Nacional, David Hacho, acusado de acoso sexual. La sesión del Pleno no se dio por falta de quórum. Nuevamente una judicatura incompleta juega en contra a la hora de tomar acciones frente a la corrupción y el mal accionar en la justicia. Este viernes, por falta de quórum, no se pudo instalar la sesión 60 del Pleno, en el que se iba a analizar y resolver una medida de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, acusado por su ex asistente de un presunto acoso sexual. Hemos cumplido poner en el orden del día. Lastimosamente, el Pleno del día de hoy no se puede instalar por falta de quórum. Contrario a que se sancione al involucrado, la víctima tuvo que renunciar a su cargo. Lo hizo el pasado 1 de julio. A través de un comunicado, la Corte Nacional de Justicia aseguró que serán las autoridades competentes quienes tomen las decisiones que correspondan. Sin embargo, que no se tolerará ninguna conducta que atente contra la integridad de las personas. En una entrevista con Carlos Vera, el presidente José Swing se refirió al tema. Fue un malentendido de una ex colaboradora del juzgador. Esta área del Consejo de la Judicatura es el órgano responsable de los temas disciplinarios. Hacho fue mencionado en el caso Pantalla por testigos protegidos, que revelaron que precisamente era uno de los magistrados a los que se iba a favorecer en el concurso de jueces nacionales 2023. El informe de la Subdirección de Control Disciplinario de la Judicatura recomienda una suspensión de 3 meses sin sueldo al magistrado por una posible infracción gravísima enmarcada en violencia de género. El informe será conocido en la próxima sesión cuando se reintegre la vocal Solanda Goyes y se complete el quórum. Los hechos ya son investigados por la Fiscalía General. Daniela Valencia, Teleamazonas. Alias Mito, con 7 antecedentes penales, y alias Ronquillo, con 5 procesos judiciales y presuntos vínculos con los Lobos, fueron liberados en menos de 24 horas tras un operativo en Machala. El ministro del Interior calificó como gravísima la actuación de jueces y fiscales. La libertad. Por eso yo hago un llamado a la gente que administra justicia. No les manden libres. Son reiterativos, alias Mito, alias Ronquillo. Lo advertía el miércoles el comandante de Machala. 13 horas después, están libres. Los sujetos detenidos serán considerados objetivos de alto valor para la Policía Nacional. Los señalados como cabecillas del crimen organizado regresan a las calles de la provincia, donde los atentados y las muertes violentas son parte de la rutina diaria. Estos individuos están acusados por el tema de extorsiones de vacunas, el tema de sicariato, el tema de poner explosivos, panfletos. Cabe recalcar que aquí existe una organización delictiva que se denomina los Sao Box. El 2023 fue detenido alias Mito. A él se le detuvo con un arma de fuego y ese día mismo salió libre. Vinieron acá a querer atentar en contra del cuartel, en contra del personal. Alias Ronquillo también, ustedes recordarán, hace 3 meses también este ciudadano fue detenido con armas de fuego. Incluso la misma arma que estaba teniendo ese día, que fue detenido hace 3 meses, nuevamente le ha devuelto el arma. Él tiene permiso para portar armas. Le ha devuelto a través de la autoridad. Esto fue lo que se mencionó en la audiencia del caso Gran Fénix 32, realizada el miércoles 16 de julio en la Unidad Judicial Penal de Machala. La Fiscalía, representada por el doctor Junot Minuche Cuesta, formuló cargos en contra de Kevin Andrés Ronquillo Pinzón por almacenamiento y posesión de municiones.
Pero el juez Ramiro Fernando Loaiza Ortega resolvió que no se reunían todos los requisitos legales para dictar prisión preventiva. Mediante su cuenta en X, el ministro del Interior se pronunció enérgicamente, indicando que resulta gravísimo que pese a existir un informe policial balístico que confirma la aptitud de disparo positiva en uno de los indicios y evidencias que vinculan a los detenidos con la banda criminal Los Lobos, el fiscal increpó a los policías por incluir dicha vinculación en el parte y que esta falta de coherencia en la administración de justicia es inaceptable. Catalina García, Teleamazonas. Y otros temas, julio continúa siendo el peor mes para la industria petrolera nacional. Según Petroecuador, el 16 de julio hubo una producción de apenas 19.000 barriles de crudo, cuando el promedio diario era de al menos 370.000 barriles. La producción petrolera diaria arrancó el mes dentro del promedio, unos 369.000 barriles. Pero el pasado 16 de julio, fecha del último informe de Petroecuador, se reportó la producción de apenas 19.000 barriles. Solo la primera semana se perdieron 109 millones de dólares. La caída continúa y ya julio es el mes de más baja producción de crudo en 2025. Basta con revisar el mes anterior, junio, 370.000 barriles. Julio, hasta ahora, 110.000 barriles. El Frente de Defensa Petrolero hace sus cálculos. El país pierde a diario decenas de millones de dólares. Estamos hablando de una pérdida por menor producción de 22.750.000 dólares solamente el 16 de julio. Es decir, si continúa esta debacle petrolera durante los siguientes días, solamente hasta el 20 o 21 estaríamos perdiendo más de 100 millones de dólares. A inicios de julio, Petroecuador decidió suspender el bombeo a través del SOTE y del OCP. Este último, según anunció la portavoz de Carondelet el pasado lunes, se reactivaría el 17 de julio, pero aún no se ha confirmado. El equipo de prensa del Ministerio de Energía informó que continúan los trabajos. Esta mañana, a través de sus redes sociales, la ministra Inés Manzano comunicó que mantuvo una reunión con el presidente ejecutivo de OCP. No hubo más detalles. Además de la caída en la producción petrolera, Petroecuador se vio obligado a aplazar para el 22 de julio la apertura de ofertas para la exportación de crudo prevista inicialmente para el 14 de julio. Si no tenemos recursos petroleros porque no estamos exportando, porque la producción está por los suelos, toca sacar del erario nacional, del presupuesto, toca sacar recursos de otras áreas para direccionar a la importación de combustibles. Además, el gobierno anunció que este viernes iniciaría una fase de prueba en la refinería de Esmeraldas, tras el incendio ocurrido a finales de mayo que dejó daños significativos en el complejo refinador más grande del país. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y tras dejar el viceministerio de Electricidad, Fabián Calero regresó a sus funciones como jefe corporativo de prospección energética en la Corporación Nacional de Electricidad, CELEC. Ese cargo lo ocupó hasta abril de 2024, cuando asumió otras atribuciones en el marco de la crisis energética. Calero es funcionario de carrera de CELEC y dejó su cargo en medio de irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado en contratos para generar electricidad con ATM y Progen. Según la ministra de Energía, Inés Manzano, las personas en comisión de servicio deben volver primero a sus empresas originales y de ahí procede el despido. Estamos de regreso con más información. La empresa metropolitana de agua potable espera unir 156 metros de tubería para su instalación al final de este día. El domingo estarían listos los trabajos y el lunes en la mañana regresaría el agua a las 6 parroquias de Quito afectadas. María Gracia Chacón nos amplía la información a esta hora. Adelante, María Gracia. Buenas tardes, nos encontramos en la mica a 4.200 metros de altura. Lo que pueden observar a mi espalda es la máquina termofusionadora con la cual se está uniendo los tubos que llegaron el día de ayer, así como también los que han llegado el día de hoy, para reemplazar los 350 metros de tubería que se averiaron el pasado 9 de julio debido a un deslave en la Reserva Ecológica Antisana. Esta máquina es la encargada de que se unan los tubos y con eso ya se procede a su instalación. Nosotros hemos preparado un reportaje en el que nosotros les explicamos cómo es este proceso.
Esta es la máquina termofusionadora con la que desde ayer se unen los tubos que han llegado desde Cuenca para reemplazar los 350 metros de tubería que se dañaron por el deslizamiento de tierra en la reserva Antisana. El proceso consiste en unir cada tubo de 12 metros de largo con calor. Cada fusión toma 1 hora aproximadamente. Necesitaban un total de 30 tubos. El día de hoy llega el 50% de la tubería. El día de mañana se termina de fabricar el 100% de la tubería y el domingo por la mañana llega el 100% de la tubería acá, al sitio. Tiene una placa central que se calienta a más o menos 245 grados centígrados de temperatura. Se le une a la tubería y queda un solo monolítico, como que fuese un solo continuo. Sin embargo, todo dependerá del clima de la zona, debido a que si llueve tendrían que suspenderse las operaciones por hoy. La llegada de agua potable a las 6 parroquias del sur de Quito sería por fases. Los primeros en recibir el suministro serán los barrios bajos del sur y luego irá subiendo gradualmente hacia los sectores más altos. Además, los sistemas de distribución necesitan liberar aire y limpiar impurezas antes de alcanzar zonas elevadas. Mientras tanto, las 6 parroquias que no cuentan con agua potable al momento son La Argelia, Quitumbe, Chillogallo, Guamaní, La Ecuatoriana y también Turubamba. Sin embargo, el municipio de Quito tiene 92 tanqueros, 17 cisternas inflables, 5 hidrantes y 2 puntos fijos, así como también el gobierno nacional ha instalado 3 plantas potabilizadoras para en algo lograr dar apoyo a la ciudadanía. Esa es la información que les tenemos a esta hora. Buenas tardes. Igualmente, María Gracia, seguimos con más información. La ciudad de Loja está afectada por los cierres de vías debido a las lluvias de los últimos días. Un deslizamiento de tierra mantiene cerrada la carretera que conecta con Cuenca. María del Rocío Coronel nos amplía esta información. Hola, compañera. Buenas tardes. El panorama en la vialidad en el sur del Ecuador no es nada alentador, como este gran deslave que observamos en la vía Loja-Cuenca. Les tenemos un completo informe. La provincia de Loja se encuentra en emergencia vial. La presencia constante de lluvias generaron un deslizamiento de gran magnitud en el sector del bosque o área protegida de Sayo, ocasionando la pérdida de aproximadamente 120 metros de estructura del pavimento, afectando a la vía Loja-Santiago, Saraguro-Urdaneta. Los principales afectados, los usuarios que realizan transbordo. Caminan metiendo por esa montaña, por una montaña, está bien pésimo, pésimo. Está lleno de lodo, como puede ver estamos cargando con sacos, fundas, mercadería y es un poco complicado para los comerciantes principalmente. Gremios del transporte se han unido también aportando con maquinaria. Verificar que los trabajos estén realizándose de parte del apoyo que nuestra institución ha querido pertinente dentro de los trabajos para la apertura de la vía. Los conductores de vehículos livianos y medianos que viajan desde Cuenca pueden tomar la vía Urdaneta, Yacuambi, La Saquea, Zamora-Loja. Sin embargo, este desvío puede retrasar los viajes hasta 5 horas, pues la vía Zamora también está afectada en algunos puntos por deslaves y mantiene el paso restringido por horas. También se puede optar por atravesar la provincia de El Oro para llegar. Así se debería tomar la vía Cuenca, Pasaje, Arenillas, Alamor, Celica, El Empalme, Loja. Existe inicialmente maquinaria para la limpieza y desalojo de escombros en la zona, mas no conocemos detalles de las soluciones definitivas ante esta crisis vial. Los más afectados, sin duda, los usuarios que, como podemos observar, pueden tomar vías alternas, pero que retrasan muchas horas en llegar a sus destinos con normalidad. Esta es la información desde el sur del país. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío. Y seguimos con este tema porque el estado de las vías de la Amazonía y los Andes sigue generando malestar entre los usuarios. Napo y Orellana son las provincias más afectadas. El ministro de Transporte evitó hablar de cifras de la afectación. En la provincia de Napo, la ruta Quito-Lago Agrio lleva cerca de 20 días así. Intransitable, pues la reactivación de la erosión regresiva del río Coca ha afectado gravemente a las principales vías estatales. Es así que quienes tienen que transitar por este punto de acceso lo deben hacer por vías alternas que tampoco se encuentran en las mejores condiciones. Y esto se pone cada vez peor. Necesitamos encontrar la solución a este problema. Por otro lado, también se encuentra la vía E20 Pifo-Ye de Baeza.
Este acceso vial une 3 provincias y es el que actualmente se encuentra con mayores afectaciones, complicando la movilidad de miles de personas que salen hacia el oeste del país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha identificado 21 puntos críticos, entre ellos el tramo Papayacta-Cuyuja-Baeza. Desde la cartera de Estado, pese a evitarse hablar de porcentajes de afectación debido a las condiciones climáticas, se intenta mantener esta vía habilitada. Es así que en este documento expuesto en las redes sociales del MTOP se informa que la E20 Papayacta-Baeza se mantiene el paso controlado de vehículos desde las 6 de la mañana hasta las 8 y desde las 4 hasta las 6 de la tarde para vehículos de hasta 3 ejes y 12 toneladas. El gobierno frente a esto señala que esta vía ya se encuentra dentro de la planificación y está concesionada justamente para ser reparada en el futuro, aunque la urgencia sea ahora. Nosotros desde que entramos hicimos los estudios y contratamos el mantenimiento por resultados, que es una obra que es prácticamente una reconstrucción de la vía y el mantenimiento por 2 años. Vamos a pagar el anticipo cerca de 7 a 10 días y vamos a poner la primera piedra a finales de este mes. Con lo que se esperaría que también se vea el beneficio en provincias como Orellana y Sucumbíos, que también se han visto incomunicadas por daños en la vía E45 debido a los deslizamientos provocados por las lluvias. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El desempleo en el país aumenta pese al crecimiento de la economía ecuatoriana registrado durante el primer trimestre del 2025. Analistas sugieren no crear más impuestos este año de recuperación económica. Durante los primeros 3 meses del 2025, la economía ecuatoriana creció 3,4%. Es así que el país atraviesa por una recuperación económica tras la contracción experimentada en 2024. La recuperación del consumo de los hogares y el crecimiento de las exportaciones no petroleras incidieron en el crecimiento mencionado. Sin embargo, esto no ha influido significativamente en la generación de empleo en el país, asegura el exministro de Economía, Fausto Ortiz. ¿Cuántas personas en empleo ha mejorado en el primer trimestre del año 2025 frente al primer trimestre del año 2024? Apenas 44.000 personas han incrementado el empleo. Es decir, no es que el empleo ya por el crecimiento del 3,5% de la economía, el empleo ha crecido muchísimo, no. De hecho, cifras del INEC revelan que en Ecuador el desempleo ha aumentado, mientras que personas que se encontraban en el subempleo migraron a un empleo adecuado. Es así que en mayo del 2024 la tasa de desempleo era del 3,5%, pero para mayo del 2025 la cifra incrementó a más del 4%. De su parte, la tasa de subempleo disminuyó del 23 al 20%, mientras que el empleo adecuado registró un incremento del 33 al 35%. Otra de las aristas que preocupa a los analistas es el déficit fiscal de Ecuador. Durante los primeros 6 meses del año, los gastos públicos totales fueron de más de 12.000 millones, mientras que el país registró más de 11.000 millones de dólares en ingresos. Es así que el déficit fiscal alcanzó los 1.750 millones en junio, situándose como uno de los más altos de la última década. La disminución de la producción petrolera es la principal causa de la reducción de los ingresos. Entonces ahí viene el desbalance que hay en cuanto al manejo fiscal. Especialistas concluyen que este año es de recuperación económica, pero para eso el gobierno no debería crear más impuestos en lo que queda del 2025. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y precisamente hablando de desempleo, 18.000 personas están inscritas para la Feria de Empleo con Quito, que se realiza este viernes en el Centro de Exposiciones Quito y que oferta 2.000 empleos. Lucía Clavijo está en el Parque La Carolina y nos cuenta a esta hora cuál es el panorama. Lucía, adelante. Buenas tardes, así es. Miles de personas han llegado hasta este punto, el Parque La Carolina, al norte de la capital, para hacer filas con la esperanza de ingresar a la Feria de Empleo con Quito, que se realiza únicamente este viernes 18 de julio. Son 74 las empresas que ofertan unas 2.000 vacantes, pero según el municipio se inscribieron unas 17.000 personas, por lo que observan, las filas se extienden desde el Centro de Exposiciones Quito, cruza todo el Parque La Carolina hasta más o menos la Avenida Portugal
Portugal, es decir, son más de 500 metros de filas las que se hacen a esta hora. Aquí hay gente que incluso ha llegado, por ejemplo, desde las 6 de la mañana y que todavía no ha podido ingresar hasta la feria. Y es por ello que precisamente vamos a conversar con uno de los ciudadanos que a esta hora hacen fila. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Teleamazonas. Cuéntenos, ¿a qué hora usted ha llegado? ¿Ya tenía un turno previo? Sí, yo estoy desde las 10:30, yo tenía para las 11 y aún no hemos podido ingresar. ¿Qué le han dicho? ¿Por qué no han podido ingresar? Porque los que están en los turnos anteriores aún tampoco han podido ingresar, se han demorado un poquito. ¿Cuál es su perfil profesional, por ejemplo? ¿Por qué acude usted hoy a esta feria? Yo ahorita estoy realizando la tesis, estudié en la Universidad Central y para ver si hay oportunidades cuando ya tenga el título y poder entrar, o antes sería mejor poder entrar en alguna empresa. Perfecto, muchísimas gracias. Así entonces, como ya lo escuchábamos, esta es la oportunidad que miles de ciudadanos esperan para alcanzar hoy o para obtener precisamente un empleo. Recordemos que los ciudadanos tenían ya que inscribirse previamente y ya tienen que acercarse aquí con su cédula de identidad y varias hojas de vida, tanto impresas como en digitales. Hasta las 3 de la tarde estará un stand que incluso le ayudará precisamente a formular mejor este documento. Hay vacantes, recordemos, para restaurantes, temas financieros, temas administrativos, de cobranzas, entre otros. Y recuerde que si usted ya tiene un turno agendado para las próximas horas, la feria estará hasta las 4 de la tarde, usted tiene que llegar al menos con unos 30 minutos de anticipación. Estaremos pendientes de la información que se genere y les llevaremos más información. Buenas tardes. Gracias, Lucía, por la información. Amigos, momento de una pausa, pero ya regresamos con más información. Seguimos con más. Subir de 20 a 25 años el tiempo para que un policía pueda retirarse de la institución es uno de los cambios que plantea el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía, mientras que para las Fuerzas Armadas se plantea un incremento a 26 años. La Asamblea tratará estos cambios. Los proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas llegaron a la Asamblea en el periodo anterior y en este están en manos de la Comisión de Derecho al Trabajo. El asambleísta Roberto Cuero es parte de esa mesa. Explica que aunque la comisión no arranca con el tratamiento, sus equipos asesores revisan el contenido y la aplicación de los cambios. En particular, hay uno que le preocupa: la intención de incrementar de 20 a 25 años el tiempo de retiro voluntario para la policía y a 26 de las Fuerzas Armadas. No se debe afectar los derechos ganados por los uniformados, asegura. Lamentable, lo advertí, esto hay que tratarlo, esto hay que verificarlo, hay que observarlo, no se puede hacer una normativa de esa naturaleza a la carrera, hay que escuchar a las Fuerzas Armadas, hay que escuchar a la policía y ver qué ellos plantean. En función de eso hay que tomar una decisión. En los dos casos, la justificación es que si no se regulan los tiempos y el pago de retiros, el ISPOL y el ISFA no serán sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para el 2023 ya reportaba un déficit de 1.308 millones de dólares y el Instituto de Seguridad Social de la Policía un déficit de 780 millones de dólares. Incrementar el tiempo, ¿sí?, de estos servidores públicos que tienen un trabajo sumamente delicado, que están buscando terminar sus 20 años para poder salir y regresar con sus familias. Sí, hay que tener el tino para encontrar el justo medio allí. Yo no creo, particularmente no creo, que subirles la edad de jubilación sea la salida. En el caso de la policía, este proyecto de ley también propone modificar el método de cálculo de las pensiones de retiro. Intentan que sea progresivo, es decir, que se calcule sobre la base de las últimas 48 aportaciones, partiendo de las primeras 12. Hay que hacer una revisión exhaustiva para no vulnerar derechos, dicen en el gobierno. Y ojalá que esta asamblea pues se reponga, porque hay que hacerlo siempre pensando en futuro, pensando como una nueva asamblea, y no le vamos a defraudar al país. Para el análisis de estas propuestas, la comisión debe primero conocer el proyecto de ley, hecho que todavía aún no ocurre, fijar el calendario de comparecencias para recibir la información y conocer las posiciones de las instituciones, y luego de ello elaborar el informe para primer debate. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa
llegó a la ciudad de Macas para entregar títulos de territorios globalizados a 3 comunidades shuar del cantón Morona. El mandatario también entregó viviendas a beneficiarios del Midubi y más de $300.000 a familias de una comunidad rural de Palora para la producción de pitahaya. En su discurso, Noboa afirmó que su gobierno fortalece la atención en los sectores marginados de la Amazonía. Y en Esmeraldas, la situación en la red de salud pública también empeora. Esto en medio de falta de medicamentos y problemas con la atención a los usuarios. Hacemos contacto con Sofía Wirkin, nos tiene más detalles. Hola, Sofía. ¿Qué tal en estudio? Buenas tardes. Aquí en Esmeraldas también se siente la crisis que está viviendo el Ministerio de Salud Pública. Hemos conversado con algunos usuarios quienes manifiestan que están esperando todavía una fecha para poder operarse y muchos más que han tenido que gastar de su propio dinero para comprar las medicinas que necesitan y que les piden dentro de sus tratamientos. Veamos el siguiente reportaje. Él es Jefferson Reyes y hace aproximadamente un mes y medio sufrió un accidente de tránsito que lo dejó con la rotura de los tendones en su pantorrilla. Desde ese día, lleva esperando ser operado en esta casa de salud. Ahorita me dijeron que tengo que esperar hasta las 10, 11 de la mañana para ver si un caso me hacen atender o no. ¿No te dan todavía tiempo para operación? Sí, no me dan tiempo para operación todavía. Pero el drama de este joven no termina aquí, ya que en caso de que su operación sea agendada, tendrá que gastar de su bolsillo para poder comprar los implementos para la operación, mismos que deberían ser gratis. ¿Más o menos has calculado cuánto es que tienes que gastar en eso? Siquiera se van unos $1.200, se van en los materiales de la operación. ¿Y te dijeron adentro? Sí, eso es lo que tengo que gastar. No cubre casi el hospital. La falta de medicamentos hace que los usuarios busquen de donde sea para poder salvarle la vida a sus familiares. Pero no todos son casos de éxito. Sí, a mí yo tenía que buscar y si no tenía, pues tenía que quedarme hasta que mis familiares me enviaran para poder tener medicamentos para mi sobrino. Y lastimosamente se murió porque los mandaron a comprar unos frascos que no teníamos, valían $80 y no teníamos. Se falleció por falta de medicamentos también. A esto hay que sumarle la urgencia de la reapertura del antiguo hospital ubicado en el centro de la ciudad de Esmeraldas, mismo que a pesar de visitas oficiales y promesas políticas, sigue sin abrir y deteriorándose con el paso del tiempo. Bien, agregarle a todo esto que hemos podido hablar con parte de la comunicación de este hospital aquí en la ciudad de Esmeraldas, quienes han manifestado que el stock de medicinas es muy similar a lo que vive el país. Muy pocas medicinas es lo que tienen por el momento. En todo caso, es la información que hemos recopilado y vamos a estar actualizándoles más adelante. Ustedes continúan con más. Buena tarde. Vamos a estar pendientes. Buena tarde. Y contamos que el Ministerio de Salud Pública convoca a los médicos para participar en el Año Rural septiembre de 2025 a agosto de 2026. Aproximadamente 5.000 plazas estarán disponibles para 4 especialidades. Los médicos, enfermeras, obstetras y odontólogos del país que estén interesados en realizar su año rural podrán postularse a partir del mes de agosto. El Ministerio de Salud tiene lista la convocatoria para el próximo proceso que empezará el 1 de septiembre de este año y culminará el 31 de agosto de 2026. Los postulantes pueden acceder a la información a través de la página web del Ministerio de Salud Pública. La postulación está determinada desde el 1 al 7 de agosto del 2025. A través de los últimos dígitos de la cédula. Es a partir de las 6 de la mañana hasta las 17 horas. Así, el 1 de agosto será el turno de los dígitos 0 y 1, el 2 para 2 y 3, el 3 para 4 y 5, el 4 para 6 y 7, el 5 para 8 y 9 y el 6 y 7 de agosto para todos los dígitos. Entre los requisitos para postular están la cédula de identidad, el título de tercer nivel, aprobación del examen que habilita el ejercicio profesional, firma electrónica y no tener impedimento para ejercer cargo público. Tentativamente nosotros tenemos 5.026 plazas ofertadas. En el tema de medicina general existen 1.958 plazas en este momento, en la parte de enfermería 1.646, en la parte de odontología 942 y en obstetricia 480. El 8 de agosto se publicará el listado oficial de los postulantes, el 9 las plazas disponibles y del 10 al 15 de agosto los profesionales podrán hacer su selección. Finalmente, el viernes 22 se publicarán las asignaciones. El año de salud rural
es uno de los pilares fundamentales. Al finalizar este año de experiencias de trabajo, reciben un certificado que les permite el poder desarrollar sus actividades. Los profesionales serán distribuidos en los 92 distritos de salud a escala nacional. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la remoción del alcalde de Loja, Franco Quesada. La decisión se tomó luego de que el Consejo Municipal aprobó su salida del cargo el pasado 26 de junio tras una denuncia de Ramiro Delgado, quien aseguró que Quesada incumplió el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD. Quesada habría traspasado créditos para la construcción del cubeto de residuos sólidos, lo cual estaría prohibido por la norma.